dar la bienvenida también a los que nos están viendo a través de el canal de YouTube, esperando que Dios te bendiga, esperando que hoy puedas recibir una palabra de aliento, de ánimo para tu corazón, y ojalá un día puedas visitarnos aquí en casa, y si estás en otro lugar, en otra ciudad, pues que puedas afianzarte en los caminos de Dios, y pues bienvenido a través de esta plataforma que es el internet, que es el YouTube. Muy bien, hoy comenzamos nueva serie, nueva serie de mensajes, una serie de enseñanzas que Dios ha puesto en mi corazón y que durante esta semana fue un desafío porque me estanqué en un pasaje. Yo sabía que Dios algo me quería decir en ese pasaje, pero no sabía qué me quería decir Dios. Hasta por ahí de jueves o viernes, estancado en ese pasaje, el Espíritu Santo me empezó a hablar sobre lo que Dios quería decirme. Y me aferré a ese pasaje, no entendía y le preguntaba al Señor desde la semana pasada, ¿qué me quieres decir con estos versículos? ¿Qué me quieres decir con esta enseñanza? Y lo que el Espíritu Santo me decía, quiero que conozcas mi mente, me dijo el Señor. Quiero que conozcas lo que yo pienso. Quiero que conozcas mi corazón. Enséñale a la iglesia a que conozca mi corazón y mis pensamientos. Por lo tanto, la serie que hoy comenzamos lleva por nombre Conociendo la mente de Dios. Por ahí dice la mente de Dios, pero la serie es Conociendo la mente de Dios. Conociendo la mente de Dios. El Señor me dijo, quiero que mi pueblo, quiero que mi iglesia conozca mi corazón, conozca mis pensamientos. ¿Sí? Eso el Señor me habló en estos pasajes que vamos a ver, y el próximo domingo vamos a conocer la mente de Dios. Vamos a orar, ¿le parece? Y desarrollamos este tema el día de hoy. Señor Jesús, yo tengo la firme confianza en que tú quieres hablarnos, Señor, poderosamente. Que tu palabra dice que aquellos que hablan en público hablen como si hablaran de parte de Dios, Señor. Y yo hoy confiado, Señor, en tu Espíritu Santo y en el lugar que nos has dado como iglesia, Señor, yo quiero hablar de tu parte, Señor, a mi vida como lo has hecho y a los que estamos aquí, Señor, para entrar más profundo en tu corazón y conocerte cada día más, porque esa es la vida eterna, conocer a Jesús y a Dios, de eso se trata la vida. Espíritu Santo, háblanos, renueva entendimientos, renueva corazones y déjanos escuchar esto con el corazón, Señor. Derribamos en el nombre de Jesús todo argumento, toda barrera que se interpone entre nosotros y el conocimiento de Dios. Oramos para derribar toda altivez de espíritu, toda argumentación que esté estorbando para que podamos escuchar claramente la voz de Dios en nuestro corazón. Háblanos, Espíritu Santo, esta mañana en el nombre de Jesús. Amén. Conociendo la mente de Dios. Entrar en la mente de una persona siempre ha sido un desafío, y hay diferentes ramas de la ciencia que se dedican a este asunto de conocer la mente de las personas, dígase psicología, dígase psiquiatría, están empeñadas o su enfoque es conocer la mentalidad del hombre. En la década de los 50 se creó un departamento del FBI que se conocen como los perfiladores. En Netflix y en otras plataformas hay películas muy interesantes sobre los perfiladores del FBI, que básicamente fueron personas que se dedicaron a crear perfiles de algunos delincuentes para poder estudiar sus mentes y poder adelantarse a crímenes o poder atrapar a algunos delincuentes, dependiendo el caso. Estos perfiladores en la década de los 50 se volvieron muy famosos porque trataban de meterse en la mente de estas personas perversas para saber cómo pensaban, cómo se movían, cómo tramaban sus actos, ¿verdad? Sus fechorías, para poder arrestarlos o adelantarse a estos delincuentes y poder crear perfiles que les pudieran ayudar a prevenir delitos graves como el homicidio y todo este asunto. Cuando hablamos de conocer a alguien, nos referimos a poder entender sus pensamientos y su corazón. Cuando decimos conocer a una persona, no solamente nos referimos a conocerla físicamente, saber cómo es o cómo se llama. Cuando hablamos de conocer a alguien, hablamos de conocer su corazón,
saber cómo es, sus actitudes, sus pensamientos, sus deseos, las cosas que le gustan, las cosas que no. Conocer a alguien tiene que ver con conocer sus pensamientos. Esto es algo complicado porque los que estamos casados nos damos cuenta que aunque pasen los años, siempre vamos conociendo a la persona. Las personas somos complejas de alguna forma y en la amistad, en el matrimonio, pues damos cuenta que es difícil conocer a alguien al 100%, pero de eso se trata las relaciones personales. Conocer la mente, el corazón de una persona es conocer sus gustos, el cómo vive, sus deseos, sus afectos, sus metas, conocer su mente, cómo piensa, sus valores, ¿verdad? A eso nos referimos con conocer a alguien. Conocer a alguien en este sentido es todo un desafío, pero déjame decirte una verdad importante que desde aquí quiero empezar a hablar a tu corazón. Déjame decirte esta verdad bien importante. Es una verdad porque está en la Escritura, es una verdad porque el Señor Jesús la dijo, es una verdad porque está en la palabra de Dios. No es una verdad porque yo lo diga, no es una verdad porque yo me la haya inventado, es una verdad porque está en la Biblia. Y esta verdad es la siguiente: Dios se hizo hombre en la persona de Jesucristo para que tú y yo pudiéramos conocer su corazón, o lo que es lo mismo, que pudiéramos conocer la mente de Dios. Ahí te va otra vez. Dios se hizo hombre en la persona de Jesús para que tú y yo pudiéramos conocer a través de Jesucristo la mente de Dios. ¿Habías pensado que Dios está interesado en que tú conozcas cómo piensa Él? No solamente conocer a Dios, no solamente decir que tenemos una relación con Dios o una religión, sino que aquí hay una revelación bien poderosa. Dios se hizo hombre en la persona de Jesús para traernos salvación y vida eterna, pero también para darnos a conocer la mente de Dios. Dios quiere que tú y yo conozcamos qué hay en el corazón y en la mente de Dios. Dios quiere que tú y yo conozcamos cómo piensa, qué es lo que siente, cómo se mueve, cuáles son sus pensamientos. Esto es bien importante porque la gente tiene una idea de un Dios lejano, algo distante, pero una de las grandes noticias del Evangelio y todo lo que significa el Evangelio es que Dios está interesado en que las personas conozcamos cómo piensa Él. ¿Se podrá conocer cómo piensa Dios? Porque la mente de Dios debe ser sorprendente. La mente de Dios debe ser muy compleja de entender. La mente de Dios debe ser algo que está completamente alejado de nuestra razón. Pero de alguna forma, en este misterio divino, a través de Jesús, Dios tiene el propósito de que tú y yo conozcamos sus pensamientos. ¿Qué habrá en la mente de aquel que creó todo el universo y todas las cosas? ¿Qué habrá en la mente de aquel que conoce el principio de todas las cosas y por él se sostiene todo el universo? ¿Qué habrá en la mente de aquel que conoce cada rincón del universo y de la galaxia más lejana? ¿Qué puede existir en la mente de ese Dios? Pues ese es el gran misterio y esta gran verdad poderosa. Dios quiere que conozcamos sus pensamientos. Dios dejó dos caminos para conocer su mente. La primera es la Biblia. La Biblia nos da a conocer la mente de Dios. La Biblia tiene como propósito que tú y yo entendamos cómo Dios piensa, cómo Dios actúa, qué es lo que siente, qué hay en su corazón. Y la Biblia habla de Jesús. Por lo tanto, estos dos caminos son la Biblia y la persona de Cristo, que básicamente están como entrelazados, porque la Biblia contiene los pensamientos de Dios, pero la Biblia también tiene como objetivo la persona de Jesús. Y Jesús y la Escritura tienen como objetivo mostrarnos la mente de Dios. Escucha las siguientes declaraciones, porque yo voy a empezar a compartir a partir de este domingo sobre los capítulos del Evangelio de Juan a partir del capítulo 13. A partir del capítulo 13 en el Evangelio de Juan se conoce como las últimas horas de vida de Jesús en el aposento alto con sus discípulos. Jesús sabía que había llegado su tiempo de ir a la cruz. Jesús pasa sus últimas horas de vida con sus discípulos en el aposento alto, ¿sí? ¿Has escuchado a esta banda de alabanza, adoración que se llama Upper Room? ¿Sí? Pues Upper Room significa
aposento alto, ¿verdad? Es el aposento alto. Ahí Jesús estaba con ellos en el aposento alto. A partir del capítulo 13 encontramos un ambiente de intimidad entre Jesús y sus discípulos, donde Jesús empieza a mostrar la mente y el corazón de Dios de una forma bien poderosa. Y dentro de estos capítulos de Juan encontramos las siguientes declaraciones. Escucha bien, Juan 14:7. Juan 14:7. Si ustedes realmente me conocieran, también sabrían quién es mi Padre. De ahora en adelante ya lo conocen y lo han visto. Fíjate lo que dice Jesús. Jesús le dice a sus discípulos. Jesús no le está hablando a las multitudes. Jesús no está hablándole a un montón de gente. Jesús le está hablando a sus discípulos, a los íntimos, a los cercanos. En un momento de mucha vulnerabilidad, Jesús le dice a sus discípulos, si ustedes realmente me conocieran, también sabrían quién es Dios. De ahora en adelante ya lo conocen y lo han visto. ¿Por qué? Porque me han visto a mí, dice Jesús. Juan 14:9. Jesús respondió, Felipe, he estado con ustedes todo este tiempo y todavía no sabes quién soy. Los que me han visto a mí, han visto al Padre. Entonces, ¿cómo pides que les muestre al Padre? Felipe, si tú me ves a mí, Felipe, si tú ves cómo pienso, si tú ves cómo actúo, si tú has escuchado mis palabras, si tú me has visto, y verme no solamente es físicamente, si tú has visto lo que yo soy, Felipe, entonces tú has visto a Dios. Juan 14:24. El que no me ama, no me obedece. Y recuerden, mis palabras no son mías. Lo que les hablo proviene del Padre. Jesús dice, todo lo que yo dije, todo lo que yo expresé en mis palabras proviene de Dios. Dios tomó mis palabras, Dios tomó mi voz, dice Jesús, para comunicarse con ustedes. Y todo lo que yo he dicho, todo. Y cuando dice todo, se refiere desde el momento en que nació hasta el momento en que murió. Todo lo que Jesús dijo provenía de Dios. Todas las palabras, todo lo que dijo. Juan 17:7. Ahora saben que todo lo que tengo es un regalo porque proviene de ti, porque les he transmitido el mensaje que me diste. Juan 17:22, les he dado la gloria que tú me diste para que sean uno como nosotros. ¿Quién? El Padre y Jesús, dice, para que nosotros, como nosotros que somos, uno. Habla de una unidad entre Jesús y el Padre, una unidad perfecta, se refiere a que son la misma persona. Yo estoy con ellos y tú estás en mí, que gocen de una unidad tan perfecta como el mundo sepa que tú me enviaste y que los amas tanto como me amaste a mí. Jesús constantemente en estos capítulos hace mucho énfasis en que entendamos que todo lo que Él dijo, todo lo que Él hizo, todo lo que Él pensó, todo lo que Él mostró, provenía de parte de Dios. Jesús puso mucho énfasis en que si vemos a Jesús, entonces podemos ver a Dios. Que si conocemos a Jesús, entonces conocemos a Dios. Conocemos la mente de Dios. Conocemos el corazón de Dios. Los capítulos 13 al 17 del Evangelio de Juan son, como lo dije, las últimas horas con sus discípulos. Uno de los énfasis en estas últimas conversaciones con sus discípulos es que Jesús vino a este mundo a darnos salvación y a darnos a conocer los pensamientos de Dios. Ahora, Dios siempre quiso darse a conocer a su pueblo. Lo hizo a través de profetas, lo hizo a través de la ley, lo hizo a través de los mandamientos. Todo el Antiguo Testamento está lleno de la intención de Dios de darse a conocer a su pueblo, no solamente de palabra, no solamente superficialmente. Dios quiere que sus hijos, que su pueblo, conozcan lo más profundo de sus pensamientos, que entendamos cómo piensa, que entendamos cómo siente. Pero todo lo que estuvo en el Antiguo Testamento no fue suficiente para que las personas pudiéramos conocer la mente de Dios. La ley muestra el carácter de Dios, pero no fue suficiente para que las personas pudieran entender el corazón de Dios. La gente únicamente vio un montón de reglas a cumplirse, pero no entendieron que esas reglas escondían el corazón y el carácter de Dios. Dios le habló a través de los profetas,
pero no fue suficiente para que las personas pudieran entender la mente y el corazón de Dios. Por lo tanto, el plan de Dios se va revelando y entonces Dios manda a su Hijo Jesucristo, que es el mismo hecho carne, para mostrarse Él personalmente y que pudiéramos entender la mente, los pensamientos y el corazón de Dios. Ahora, al principio te comenté que yo me estanqué en un pasaje durante esta semana y no entendía qué era lo que Dios me quería decir. Y los pasajes en los que me estanqué fueron Juan capítulo 13, verso 1 al 4. Ahí me la pasé casi 8 o 9 días leyendo esos capítulos. Juan 13, 1 en adelante dice, fíjate bien, antes de la celebración de la Pascua, Jesús sabía que había llegado su momento para dejar este mundo y regresar a su Padre. Había amado a sus discípulos durante el ministerio que realizó en la tierra y ahora los amó hasta el final. Era la hora de cenar y el diablo ya había incitado a Judas, hijo de Simón Iscariote, para que traicionara a Jesús. Jesús sabía que el Padre le había dado autoridad sobre todas las cosas y que había venido de Dios y regresaría a Dios. Así que se levantó de la mesa y se quitó el manto, se ató una toalla a la cintura y echó agua en un recipiente. Luego comenzó a lavarle los pies a los discípulos y a secárselos con la toalla que tenía en la cintura. Esos pasajes los estuve leyendo día tras día y yo sabía que Dios quería que predicara algo sobre este capítulo, estos pasajes, pero no sabía qué era lo que Dios quería que predicara. Y le preguntaba al Espíritu Santo y le decía, Señor, ¿qué puedo predicar de esto? ¿Qué quieres decirme? ¿Es para mí? Porque a veces Dios me habla cosas para mí que no tengo que predicar, que son cosas personales, mi devoción personal, y hay cosas que son para la predicación. Y día tras día le decía a Jesús, ¿qué es lo que tengo que predicar de esto? Hasta que de repente en algún momento el Espíritu Santo me da entendimiento y me dice, Juan capítulo 13, verso 1 al 3, Juan capítulo 13, verso 1 al 3, fíjate bien lo que me dijo el Espíritu Santo, me dijo, cuando Juan estuvo presente en este momento, él no sabía lo que Jesús estaba pensando. Quiero que me preste atención. El Espíritu Santo me dijo, cuando Juan estuvo ahí, porque Juan, el que escribió este evangelio, estuvo ahí presente en este momento. Él estaba ahí cuando Jesús se quitó el manto, se puso la toalla y le lavó los pies a los discípulos. Juan estuvo ahí. Pero en ese momento que estaba sucediendo eso, Juan no sabía lo que Jesús estaba pensando. Pero el evangelio de Juan se escribió casi 60 años después de que sucedió este momento. Juan estuvo ahí, pero hasta 60 años después, Juan es llevado por el Espíritu a escribir el Evangelio. Por lo tanto, el Espíritu me empieza a decir, Juan empezó a entender mi mente, dice el Señor, tiempo después, pero en ese momento Juan no sabía lo que estaba pensando. A veces nos perdemos mucho de lo que está en la palabra de Dios, porque nos olvidamos que muchas cosas que están ahí escritas, tenemos que aprender a leerlas desde la butaca y no desde atrás del escenario. Hay que aprender a leer la Biblia muchas veces desde el asiento del que está en la obra de teatro y no desde atrás del escenario. Lo que el Espíritu Santo me estaba diciendo es, yo quiero que tú veas a Juan y que entiendas cómo puede crecer un hijo de Dios y avanzar y madurar para entender lo que hay en la mente de Jesús y en la mente de Dios. Y yo le decía, sí, Señor, yo quiero conocer los pensamientos de Jesús. Yo quiero saber qué había en la mente de Cristo. Yo quiero saber cómo Jesús pensaba. Yo quiero crecer al conocimiento de Juan para entender el corazón de Dios y meterme en los pensamientos de Cristo. Yo quiero que me des la mente de Jesús. Yo quiero que me des la mente de Cristo. Yo quiero conocer la mente de Dios a través de la persona Jesús. Hasta ese momento, Jesús sabía algunas cosas que sus discípulos no sabían. Juan las escribe tiempo después, pero en ese momento Jesús sabía que había llegado la hora de volver al Padre. Sus discípulos no sabían. Y cuando tú lees esa historia, tú das por sentado que todos sabían que había llegado la hora de Jesús de ir a la cruz. ¿Me entiendes lo que le estoy diciendo? Tú lees ese pasaje y tú crees que los discípulos sabían lo que los primeros 3 versículos de Juan nos dicen, pero hasta ese momento únicamente Jesús sabía que había llegado la hora de volver al Padre.
Hasta ese momento Jesús sabía que Él había amado a sus discípulos de una forma tan profunda y tan poderosa, y que se avecinaba el momento de mostrarles el amor más profundo que ha existido a través de la cruz. Jesús sabía eso, sus discípulos no lo sabían. Sus discípulos no sabían cuánto los amaba. Jesús sabía cuánto los amaba, pero los discípulos no. Muchas veces nosotros no sabemos cuánto Dios nos ama. Jesús sabe cuánto nos ama, Jesús conoce el amor que tiene por nosotros, pero nosotros no alcanzamos a entender ni a conocer cuánto nos ama Jesús. Jesús sabía que Judas lo iba a traicionar, sus discípulos no lo sabían. Cuando tú lees este pasaje, cuando tú lees Juan 13 al capítulo 17, tú tienes que entender que los discípulos no sabían que había llegado la hora de Jesús, los discípulos no sabían cuánto los amaba, los discípulos no sabían que Judas lo iba a traicionar. Los discípulos no sabían que Jesús tenía toda la autoridad en el cosmos y en el universo. Jesús sabía de dónde venía, su origen, y sabía su destino. Los discípulos no. Todas estas cosas Jesús las sabía. Sus discípulos no lo sabían. Sus discípulos estaban ahí conviviendo con el Judas, y ellos ni por aquí que iba a traicionar a Jesús. Este mismo pasaje nos dice que cuando Judas sale del aposento alto, los discípulos creyeron que Jesús lo había mandado a pagar el recibo de la luz, que los había mandado a dejar una ofrenda a misericordia. ¿No dice ahí que pensaban que le habían mandado a dejar un dinero a los pobres? ¿Por qué? Porque no sabían todo esto. Juan estaba presente en tiempo real, pero no escribió el relato hasta 60 años después. Juan estaba de espectador, no estaba detrás del escenario. Nosotros cuando leemos el Evangelio estamos detrás del escenario donde se está escribiendo la obra, los personajes. Nosotros en los Evangelios sabemos el paso siguiente porque estamos detrás del escenario, pero hay que aprender a leer muchas veces la Biblia desde el punto de la mente del discípulo, del personaje que está leyendo, que está escribiendo la Biblia, que no conocía completamente la mente de Dios. Juan escribió años después de estos eventos, pero ahora lleno del Espíritu Santo. Fíjate lo que dice Jesús, les dice más adelante, el apóstol Juan, al igual que tú y que yo, muchas cosas no entendemos de Jesús. Al igual que tú y que yo, muchas cosas no entendemos de cómo Dios actúa, cómo Jesús se mueve en nuestras vidas. En Juan 13:7, Jesús les contestó: ahora no entienden lo que hago, pero algún día lo entenderán. Los discípulos no sabían todo este mover que se estaba a punto de desatar. Los discípulos no sabían que Jesús iba a morir en la cruz. Los discípulos estaban ignorantes de todo esto, y Jesús les dice: hasta ahorita ustedes no entienden todo lo que hago, pero algún día lo entenderán. Hay cosas que Dios hace en nuestras vidas que de momento no entendemos, pero tenemos que tener la confianza en Dios, que en algún momento Dios nos va a dar el entendimiento para saber qué está haciendo en nuestras vidas. De momento no lo entendemos, pero Jesús dice: algún día lo entenderás. Juan 13:12, después de lavarle los pies, se puso otra vez el manto, se sentó y les preguntó: ¿entienden lo que acabo de hacer? Los discípulos no entendían. ¿Por qué nos está lavando los pies? Pedro se resistió a que Jesús le lavara los pies. Después le dijo que sí, que lo lavara todo. El apóstol Pedro no quería que Jesús lavara los pies. ¿Por qué? Porque no entendía lo que Jesús estaba haciendo. Ellos no tenían entendimiento de lo que Jesús estaba haciendo, y pregunta: ¿entienden lo que acabo de hacer? No lo entendemos. Ahorita con tantos rumores de guerra entre el Medio Oriente, Israel, Palestina, Irán, Estados Unidos, metiéndose, asuntos políticos, un montón de cosas, nosotros decimos: no entendemos lo que estás haciendo, Dios. Cuando vemos el panorama de la humanidad al día de hoy, podemos escuchar la voz de Dios que nos dice: ¿entiendes lo que estoy haciendo? Y yo le digo: no, Señor, no entiendo. Tantas muertes, tanta guerra política, militares, y Palestina, Irán, y que esto y que el otro. Y Jesús dice: ¿entiendes lo que estoy haciendo? No lo entiendes, pero en algún momento lo entenderás. Años después, Juan comienza el relato de estos hechos, primero dándonos a conocer lo que había en la mente de Jesús. Ahora, ya el primer punto es este: Dios está interesado en que tú y yo conozcamos sus pensamientos. Es importantísimo. Quiero que te quedes eso en tu corazón. Dios está interesado en que tú y yo conozcamos cómo piensa.
Ese es el interés de Dios. Quiere que conozcamos cómo piensa. ¿Cómo lo hago, Señor? A través de la persona de Jesús. El apóstol Juan nos deja el camino marcado para entender cómo podemos conocer la mente de Dios. ¿Cómo lo logro? ¿Cómo lo hizo el apóstol Juan? Juan 14:26, fíjate lo que dice Juan 14:26. Ponme ese versículo. Juan 14:26. Más adelante en esta misma conversación, no me estoy saliendo de la conversación, todo esto está girando alrededor de la conversación en el aposento alto. ¿Sí me va siguiendo? Todo esto está en esta habitación antes de Jesús ir a la cruz. Todo esto está en ese ambiente. Y Jesús en esa misma habitación les dice, sin embargo, cuando el Padre envíe al abogado defensor como mi representante, es decir, al Espíritu Santo, ¿qué hará el Espíritu Santo? Les enseñará todo. Y les recordará ¿qué? Cada cosa que yo les he dicho. Durante 3 años los discípulos estuvieron escuchando a Jesús decir un montón de cosas, pero no se asentaron en su alma, no se revelaron a su corazón. ¿Hasta qué? Hasta que llegara el Espíritu Santo. Ellos vieron a Jesús lavarle los pies. Ellos vieron a Jesús despojarse del manto y ceñirse la toalla. Ellos escucharon a Jesús decir, quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. El Padre y yo somos uno. Los discípulos escucharon decir a Jesús todo esto, pero hasta que vino el Espíritu Santo, se cumplió la promesa de que Él les recordaría y les enseñaría todas esas cosas. Hasta un tiempo después el apóstol Juan empieza a entender la mente de Jesús. Y entonces 60 años después el apóstol Juan dice, ok, en ese momento que Jesús nos estaba lavando los pies, en ese momento que estábamos en el aposento alto, Jesús conocía estas 4 cosas. Sabía que Judas lo traicionaría. Y Juan ha de haber dicho, Jesús, ¿tú sabías que Judas te iba a traicionar y aún así le lavaste los pies? Cuando vino la revelación de la persona de Cristo, de la mente de Cristo a Juan, ha de haber sido algo sorprendente. Wow, ¿quién es este hombre llamado Jesucristo que sabía que Judas lo iba a traicionar? Hasta ese momento Juan no lo sabía. Tiempo después, Juan entiende que Jesús le lava los pies a la persona que lo iba a entregar para que muriera en la cruz. Juan empieza a entender estas cosas. ¿Por qué Jesús dice que el Espíritu Santo nos enseñará y nos recordará? Es por el Espíritu Santo que las palabras de Jesús toman orden y sentido en nuestro corazón. La palabra recordar en griego es la palabra hupomnisesko. Significa amonestar, recordar, enseñar. Significa llamar la atención. Significa corregir. El Espíritu Santo hace, fíjate bien, el Espíritu Santo hace que las palabras de Jesús tomen sentido en nuestra mente y nuestro corazón. Fíjate bien lo que estoy diciendo. Si me ayudan con el pad, por favor. Las palabras de Jesús, el Espíritu Santo hace que las palabras y las enseñanzas de Jesús tomen sentido en nuestro corazón. Hay muchos de ustedes que conocen las palabras que Jesús dijo, pero no han tomado sentido porque no han permitido que el Espíritu Santo les enseñe qué es lo que Jesús quiso decir. Es el Espíritu Santo el que hace que los mandamientos de Jesús tomen sentido. El poner la otra mejilla, el perdonar 70 veces 7, el poner nuestra vida por los demás, el ser generosos, el librarnos del resentimiento, el no mentir, el no robar, el entregar nuestra vida para el reino de Dios. Todas esas cosas no van a tener sentido en tu mente si no le permites al Espíritu Santo que las revele a tu corazón. A eso se refiere el apóstol Pablo cuando habla de renovación de entendimiento. No acumulación de información, sino revelación de las palabras de Jesús. Jesús es el mismo Espíritu Santo. Jesús es Dios y Dios es Jesús, y el Espíritu Santo es Dios y el Espíritu Santo es Jesús. Por lo tanto, el Espíritu Santo también tiene la capacidad de ser un maestro a nuestras vidas. Por lo tanto, el Espíritu Santo es el que nos instruye y nos enseña las palabras de Jesús.
Él es el que pasa el Espíritu Santo es el que hace que pasemos de la información al entendimiento, y que el Espíritu Santo nos enseña lo que Jesús quiso decir, y de repente digamos, ok, a esto se refería Jesús. Mucho de lo que Jesús dijo no tiene sentido en nuestra mente a menos que sea el Espíritu Santo quien lo revele. Esto significa que tener el Espíritu Santo en nuestras vidas es tener la mente de Cristo. Tener el Espíritu Santo en nuestras vidas es tener la mente de Cristo. Y el que tiene el Espíritu Santo puede entender la mente de Dios. No se trata de formación académica, no se trata de intelecto, no se trata de habilidad intelectual para conocer la mente de Dios. Para conocer la mente de una persona, pues estudia psicología o psiquiatría si quieres, ¿verdad? Pero para conocer la mente de Dios no necesitas un posgrado en psiquiatría o psicología. Para conocer la mente más compleja que existe, que es la de Dios, no necesitas conocer a Kant, a Freud, no necesitas conocer todas las corrientes de la psicología. Lo que tú necesitas para conocer la mente de Dios es primero entender que Dios quiere que conozcas su mente. Dos, que es el Espíritu Santo. Y las personas que tienen el Espíritu Santo son las personas que pueden conocer la mente de Dios. Esto es bien importante y esto es bien poderosísimo. Hemos descubierto el universo, hemos viajado a la luna, hemos descubierto planetas, hemos encontrado y explorado un montón de cosas, hasta el organismo más pequeño o el planeta más lejano, y hemos gastado millones en esto. Se han desgastado generaciones en estas búsquedas de entender el universo, y nos hemos olvidado que Dios nos revela su mente a través de darnos al Espíritu Santo. Juan pasa de estar en las butacas del teatro a ir detrás del telón, de espectador a ser parte de la obra de Dios. Conocer el corazón de Dios, tener la mente de Cristo, te va a transformar de espectador a participante en la obra de Dios. ¿Por qué la gente no se involucra en la obra de Dios? ¿Por qué la gente no participa en el plan de Dios? ¿Por qué la gente se mantiene distante en el escenario de la gran obra de Dios? ¿Sabes por qué? Porque no han entendido la mente de Dios. Porque aquel que tiene el Espíritu Santo, aquel que entiende la mente de Dios y el corazón de Dios, va a pasar de ser espectador a ser participante de la obra de Dios. Va a empezar a entender cuál es el plan de Dios y va a entender que en la mente de Dios estás tú, pero que tú no eres el plan de Dios, sino que tú estás diseñado para integrarte al plan de Dios. Y que tú ves el escenario completo cuando entiendes la mente de Dios. Nosotros nos enfocamos en nuestros problemas, nosotros nos enfocamos en nuestras circunstancias, nosotros estamos más enfocados en lo que no tenemos, nosotros estamos más enfocados en lo que deberíamos de tener, y nuestras preocupaciones nos hacen una visión muy cerrada del panorama. Pero tener el Espíritu Santo es tener la mente de Cristo, ver que se abre el telón y entender que mi vida únicamente es una pequeña pieza dentro de la gran obra de Dios. Y que lo que sucede en Medio Oriente tiene que ver con un plan en el cual yo estoy inmerso. Que lo que sucede del otro lado de la cuadra, del otro lado de la ciudad, en Israel, en Irán, en Estados Unidos, en Europa, en África, que lo que sucede ahí pertenece al gran plan de Dios. Pero eso solamente lo entienden los que empiezan a conocer la mente ¿de quién? De Dios, la mente de Cristo. Juan pasó de estar a las butacas de espectador a ser parte de la obra de Dios. Juan nos deja la gran lección de la vida cristiana. Juan nos deja la gran lección de la vida cristiana. Vivimos para descubrir y entender la mente de Dios a través de Jesucristo. Juan nos deja la gran lección de la vida cristiana. Vivimos para descubrir y entender la mente de Dios a través de Jesucristo. Y a medida que conocemos a Jesús, seremos transformados y conoceremos la voluntad de Dios. ¿Cómo puedo conocer la voluntad de una persona si no es a través de conocer sus pensamientos? ¿Cómo puedo conocer cuál es el siguiente paso en la vida de una persona si no conozco sus pensamientos?
Dios nos ama tanto que nos dio a su Hijo Jesucristo y a su Espíritu Santo para que podamos conocer las cosas maravillosas que hay en su mente. Porque el Señor nos ama, somos sus hijos, y los hijos debemos conocer el corazón de nuestro Padre. Ser hijo de Dios significa conocer la mente de Dios y el corazón de Dios. Fíjate lo que dice 1 Corintios, capítulo 2, 15 al 16. 1 Corintios. Voy a leer un poco más para atrás. 1 Corintios 2. Desde el verso 7. Perdón, verso 6. Fíjate bien lo que dice Pablo. 1 Corintios 2, 6 en adelante. Sin embargo, cuando estoy con creyentes maduros, el apóstol Pablo dice, sin embargo, cuando estoy con creyentes maduros, lo voy a decir de otra forma. Sin embargo, cuando estoy con personas que conocen la mente de Dios, fíjate lo que dice este pasaje. Pablo dice, sin embargo, cuando estoy con personas que conocen cómo piensa Dios, sí hablo con palabras de sabiduría, pero no la clase de sabiduría que pertenece a este mundo o a los gobernantes de este mundo, quienes pronto son olvidados. Pablo dice, cuando estoy con personas que conocen la mente de Dios, yo puedo hablar cosas de la mente de Dios. Porque aquí la palabra sabiduría no tiene que ver con intelecto, tiene que ver con el pensamiento de Dios. Esa sabiduría será olvidada. Dice, no, la sabiduría de la que hablamos es el misterio de Dios. Su plan que antes estaba escondido, aunque Él lo hizo para nuestra gloria final, aún antes que comenzara el mundo. Pero los gobernantes de este mundo no lo entendieron. Si lo hubieran hecho, no habrían crucificado a nuestro glorioso Señor. A eso se refiere la Escritura cuando dice, ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente ha imaginado lo que Dios tiene preparado para quienes lo aman. Ninguna persona ha entendido, da un aplauso a Jesús, vamos, celebra el nombre de Jesús. Ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente ha imaginado lo que Dios tiene preparado para quienes lo aman. Tú no puedes conocer cuánto Dios te ama, tú no puedes conocer la voluntad de Dios para ti, tú no puedes conocer los planes de Dios para tu vida, ni cómo están integrados al gran plan de Dios. Verso 10, pero fue a nosotros a quienes Dios reveló esas cosas, ¿por medio de qué? De su Espíritu. Pues su Espíritu investiga todo a fondo y nos muestra los secretos profundos de Dios. Nadie puede conocer los pensamientos de una persona excepto el propio Espíritu de esa persona. Y nadie puede conocer los pensamientos de Dios excepto el propio Espíritu de Dios. Y nosotros hemos recibido el Espíritu de Dios, no el espíritu del mundo. De manera que podemos conocer las cosas maravillosas que Dios nos ha regalado. Por eso me estanqué en este pasaje. Yo leía esto y leía eso, y el Espíritu Santo me dijo, fíjate lo que estás leyendo. Lo que estás leyendo lo está escribiendo alguien que tiene la mente de Cristo. Juan estuvo ahí, pero no sabía lo que yo pensaba. Hasta que yo le di de mi Espíritu Santo, Juan entendió lo que yo pensaba. Por lo tanto, empezó a escribir de forma diferente a través de la mente de Cristo. Dios está interesado en que tú y yo conozcamos su mente y su corazón. Dios quiere que conozcamos lo profundo de sus pensamientos. Es el Espíritu Santo el que nos da la mente de Cristo. La vida cristiana se trata de conocer a Jesús y al Hijo de Dios, que es Jesucristo, conocer la mente de Dios. Y en la medida en que conocemos la mente de Dios, seremos transformados. En la medida en que conocemos los pensamientos de Dios, seremos transformados, porque nadie puede conocer la mente de Dios sino el propio Espíritu de Dios. Y adivina qué, Dios nos ha regalado su Espíritu Santo. A ti y a mí, vive en nosotros para conocer la mente de Dios. Amén. Señor, te damos gracias esta mañana porque hemos recibido esta preciosa y poderosa verdad en nuestro corazón. Tú quieres llevarnos cada día más profundo en tu pensamiento, en tu corazón. Tú quieres llevarnos cada día más adentro en tus pensamientos, en tus planes.
Señor, no permitas que nos encerremos en nuestro propio entendimiento. Señor, no permitas que nos volvamos necios y altivos, Señor, y orgullosos de saber que conocemos todas las cosas. Señor, déjanos conocer y que se nos revele esta preciosa verdad de que tu Espíritu Santo es la mente de Cristo en nosotros. Señor, hoy oramos en el nombre de Jesús para que todo lo que hemos escuchado de Jesús tome sentido a través de la revelación del Espíritu Santo, porque no hay vida cristiana efectiva sin el Espíritu Santo. No hay vida espiritual sin el Espíritu Santo. Déjanos recordar que el Espíritu Santo no es una fuerza, no es un cliché cristiano, no es caerse al suelo, Señor, no solamente es hablar en lenguas. Tener al Espíritu Santo es tener la mente de Cristo, Señor. Tener el Espíritu Santo es conocer la mente de Dios, lo más profundo de la mente de Dios, conocer sus planes, sus proyectos, conocer lo que hay ahí, Señor, y que todo lo que pasa en el mundo empieza a tener sentido cuando conocemos tus planes que hay en tu mente y en tu corazón. Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre, dice Jesús. Déjanos contemplarte, Jesucristo. Déjanos contemplarte, Jesús. Vamos, iglesia, ponte de pie y vamos a orar esto con todo nuestro corazón. Déjanos contemplar a la persona de Jesús. Déjanos ver la belleza que hay en Cristo, que es la misma belleza que hay en Dios. Déjanos ver el corazón de Dios a través de Jesús. Déjanos entender cuánto nos amas a través de la persona de Jesús. Que el Espíritu Santo nos dé la mente de Cristo para entender el amor tan profundo, porque tu palabra dice que Jesús amó a los suyos hasta la eternidad. Jesús nos amó eternamente y solo los que tienen la mente de Cristo pueden entender el amor del Padre hacia ellos. Solo los que tenemos la mente de Jesús podemos entender el amor de Dios para nosotros. Señor, déjanos ser una iglesia que empieza a ser renovada en su entendimiento, que empieza a ser renovada en su corazón, en la mente de Jesús. Señor, tu palabra dice que el Espíritu Santo le dará sentido a nuestra vida cristiana, que el Espíritu Santo le dará sentido a las palabras de Jesús en nuestro corazón. Señor, déjanos entrar en un tiempo de reflexión, Señor, de crecimiento con estos mensajes que tú has traído para tu iglesia, para nuestro corazón. Iglesia, vamos a orar para entrar en un tiempo donde a partir de hoy empezamos a meternos en la mente de Dios. Empezamos a meternos en el corazón de Jesús. Empezamos a meternos en la mente de Cristo. Empezamos a conocer a Dios cada día más profundamente. Empezamos a entender sus planes, las cosas que Él tiene para nosotros, lo que tiene preparado para quienes lo amamos. Lo vamos a conocer solamente conociendo su mente y su corazón. Danos más de tu Espíritu Santo. Danos llenura del Espíritu Santo, Señor. Danos llenura del Espíritu Santo. Danos llenura del Espíritu Santo, Señor. Danos llenura del Espíritu Santo en nuestro corazón. Danos llenura del Espíritu Santo, porque tu palabra dice que vendrá el Espíritu Santo sobre nosotros y Él nos enseñará y nos recordará todas las cosas que Jesús dijo. Por eso hoy oramos y te pedimos llenura del Espíritu Santo. Llenura del Espíritu Santo, Señor, para entender la mente de Dios, Señor, para entender tu plan en el mundo, pero también tu plan en la iglesia, Señor, porque somos el cuerpo de Cristo y en el cuerpo de Cristo está la mente de Cristo. Cristianos maduros, porque el apóstol Pablo dijo: cuando estoy con cristianos maduros, cuando estoy con cristianos que tienen la mente de Cristo, entonces puedo hablar de lo que hay en la mente de Dios. ¿Cómo queremos que Dios nos hable de lo que hay en la mente de Dios si no tenemos la mente de Cristo en nosotros? Bendícenos, Señor, a lo largo de estas semanas con esto, Señor. Danos llenura del Espíritu Santo. Líbranos de todas esas actitudes que vamos a estar estudiando que no corresponden a la mente de Cristo. Enséñanos, Señor, qué hay en el corazón de Dios y a ver las actitudes que no son del corazón de Dios para sacarlas de nuestro corazón. Gracias, Padre, por este tiempo y por tan hermosa verdad en tu palabra, Señor. Gracias por tu amor y por tu gracia. Bendícenos a lo largo de esta semana. Danos aliento y ánimo. Al cansado, al desanimado, dale ánimo y aliento. Al fuerte, ayúdalo a descansar en tus fuerzas y a siempre depender de ti.
Bendícenos en nuestra entrada y nuestra salida a lo largo de esta semana. Que tu Espíritu Santo nos redarguya, Señor, profundamente y podamos ser renovados en nuestra mente y tener la mente de Dios, Señor. Acompáñanos a lo largo de esta semana, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Den un aplauso a Jesús. Celebra a Cristo Jesús. Amén. Bien, que Dios te bendiga, que tengas una excelente semana y que el Señor te acompañe en cada proyecto, en cada momento.